Código entrega. Diariamente ocurren fenómenos en nuestro entorno de los que no logramos darnos cuenta. Los más habituales son el deporte, el movimiento parabólico, en donde la pelota utilizada en cada uno de ellos practica un movimiento con una trayectoria parabólica en dos dimensiones, el eje X y el eje Y. Este trabajo surge de la necesidad de experimentar un modelo de simulación de movimiento parabólica a través de un proyectil, tema relacionado a la física, que es una ciencia natural que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos, como es la cinemática, y de muchos fenómenos existentes en el universo. En nuestro estudio es muy importante comprender todos los cambios que pueden ocurrir en este fenómeno, y uno como estudiante de ingeniería debe tener conocimientos ante cualquier efecto físico de nuestro planeta. Además, constar que cuando uno es profesional no sabe el nivel de conocimiento requerido en un campo laboral. Por ello es importante prepararse y estudiar cada tema como este, que pertenece a la cinemática de dos dimensiones, lo que es un movimiento de proyectil con trayectoria parabólica. El objetivo general de esta investigación es efectuar una simulación parabólica de un proyectil para analizar su movimiento y su alcance máximo obtenido desde diferentes ángulos de inclinación. Para cumplir con nuestro objetivo principal hay que tener a cabo varios objetivos secundarios, el cual el primero es relacionar los conocimientos conseguidos en cada clase con la finalidad de lograr el resultado anhelado. El segundo, analizar la trayectoria de la partícula con sus respectivos ángulos de inclinación y enfocarse en el que tenga un mayor alcance. El tercero, indagar sobre los conceptos primordiales del movimiento parabólico. Y el cuarto, interactuar con los compañeros de clase de manera educada sobre el tema y la ejecución de este proyecto. Con respecto a nuestro marco conceptual, tenemos varios conceptos. El primer concepto es sobre el movimiento, en donde nos dice que en mecánica el movimiento es un cambio de posición de un cuerpo a lo largo de un tiempo respecto a un sistema de referencia. El segundo concepto nos indica que ¿qué es un movimiento parabólico? Esto nos dice que el movimiento parabólico es el que realiza un cuerpo cuya trayectoria traza una parábola. Esta trayectoria se corresponde con el movimiento ideal de un objeto que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme y que se mueve sin que el medio le oponga una resistencia. Se puede entender que el movimiento parabólico es una composición formada por dos movimientos rectilíneos, uno horizontal, eje de la X, y otro uniformemente acelerado, eje vertical, eje de la Y. Las características del movimiento parabólico nos dice que en el eje de las X, el movimiento horizontal, el proyectil muestra movimiento de velocidad constante, su aceleración horizontal es 0, por lo que se mueve a distancias X iguales, en intervalos de tiempos iguales. En la cima de la trayectoria, o sea su punto más alto, nos indica que el proyectil tiene una velocidad vertical de 0, pero su aceleración vertical aún es la gravedad,
con un sistema de referencias negativo. Verticalmente, el proyectil muestra un movimiento de aceleración constante en respuesta al tirón gravitacional de la Tierra. Así, su velocidad vertical cambia en cantidades iguales durante intervalos de tiempo iguales. En la realización de este experimento se utilizaron muchos materiales, entre los cuales destaca una base de madera, graduador, un tubo de plástico, un palo de madera, clavos, resorte, cámara, cinta métrica, un trípode y una computadora. El procedimiento utilizado en el siguiente proyecto fue el siguiente, el cual empezó usando el simulador de tiro compuesto por el tubo de plástico, la base de madera, el resorte, un palo de madera como proyectil. Una vez que estuvo elaborado el simulador de tiro, procedimos a realizar lanzamientos con trayectoria parabólica desde diferentes ángulos de inclinación, en el cual nos enfocamos en los ángulos de 30, de 45 y de 50 grados, para comprobar el alcance máximo que cada ángulo de inclinación genera en un lanzamiento proyectil. Una vez realizada la experimentación, procedemos a analizar los datos, en el cual en el primer lanzamiento, que fue de 30 grados, obtuvimos un alcance máximo de 8,30 metros, una altura máxima de 1,19 metros, una velocidad inicial de 9,7 metros por segundo, una velocidad en el eje Y de 4,9 metros por segundo, una velocidad en el eje de X de 8,4 metros por segundo y un tiempo de vuelo total a 1 segundo. En un lanzamiento de proyectil con un ángulo de inclinación de 30 grados, podemos saber que se obtiene una mayor velocidad en el eje X que en otros ángulos y un tiempo de vuelo menor. Este ángulo tendría un mayor alcance. Cuando existe rozamiento del aire, en caso de no existir, el mayor alcance es dado por 45 grados. El segundo lanzamiento, que fue de 45 grados, obtuvimos un alcance máximo de 8,60 metros, una altura máxima de 2,15 metros. Su velocidad inicial fue de 9,2 metros por segundo. La velocidad inicial en Y y en el X corresponde a 6,5 metros por segundo con un tiempo de vuelo de 1,32 segundos. Al realizar un lanzamiento de 45 grados de inclinación en un proyectil que tendrá trayectoria parabólica, se obtiene una velocidad igual para ambas componentes, tanto en el eje X y en el eje Y. Además, el alcance máximo del proyectil es mayor a cualquier proyectil en otro ángulo situado, si es que no llegase a existir el rozamiento del aire. En el tercer lanzamiento, en el cual se ocupó un ángulo de 50 grados, obtuvimos un alcance máximo de 7,90 metros, una altura máxima de 2,4 metros, una velocidad inicial de 8,86 metros por segundo, una velocidad inicial en Y de 6,8 metros por segundo y una velocidad inicial en X de 5,7 metros por segundo, alcanzando un tiempo de vuelo de 1,4 segundos. En lanzamientos mayores a 45 grados sucede que el alcance disminuye como en un ángulo de 50 grados, en el que la velocidad de las componentes en Y sería mayor a la de la componente en X y alcanzaría una mayor altura, es decir, con este ángulo de inclinación se obtiene más altura pero menos alcance. Las conclusiones de nuestra investigación fueron las siguientes. La altura máxima, el tiempo de vuelo y el alcance horizontal del proyectil depende exclusivamente de la velocidad inicial y del ángulo de lanzamiento. La trayectoria de un proyectil que acelera solo en dirección vertical y que al mismo tiempo se mueve en dirección horizontal con velocidad constante es una parábola. En un movimiento parabólico se obtiene un mayor alcance cuando el ángulo de inclinación es de 45 grados sin tomar en cuenta el rozamiento del aire.
Si existe un rozamiento de aire, el mayor alcance obtenido por un proyectil se sitúa en ángulos menores a 45 grados. Una vez analizadas las conclusiones y la investigación, procedemos a recomendar que es necesario analizar temas impartidos en clase para facilitar el entendimiento práctico de un experimento como el de este proyecto. En una demostración de tiro parabólico, procurar realizar los lanzamientos en una superficie completamente horizontal. Llevar la investigación de manera planificada para no atrasarse en su avance y terminar en el tiempo requerido. Y además tener entendimiento sobre los factores que influyen en los movimientos parabólicos para facilitar la resolución de los cálculos matemáticos sobre un problema de este tema. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para realizar esta investigación. Cuando se trabaje con 45 grados, siempre va a ser la mayor distancia que alcance un proyectil. El alcance máximo siempre lo vamos a encontrar a un ángulo de 45 grados. El ángulo de 45 grados tiene mayor alcance que cualquier otro ángulo. Un ángulo de 45 grados, el alcance del proyectil es mayor a cualquier otro ángulo. 45 grados fue el que tuvo mayor distancia. En el ángulo de 45 grados se posee un mayor alcance. También probamos con ángulos de 30 y de 60 grados, en los cuales el alcance que obtuvimos fue menor al de 45. Con esto queda comprobada la teoría de que con el ángulo de 45 grados se obtiene el mayor alcance en un lanzamiento proyectil.